Para la práctica número 3, operación de puente H, haremos el control bidireccional y la regulación de velocidades de un motor de corriente directa mediante un puente H y una modulación por ancho de pulso. El objetivo de esta práctica será variar la velocidad y el sentido de giro en motores de corriente directa. Esto lo haremos diseñando e implementando un sistema de control para motores de corriente directa utilizando un puente de alta potencia como lo es el BTS 7960 y también lo haremos mediante compuertas lógicas AND y NOR como estas. Estas compuertas las utilizaremos para garantizar la conmutación segura y eficiente de nuestro sistema. El sistema permitirá gestionar el sentido de giro, horario y antihorario, y regular la velocidad angular mediante la técnica de la modulación por ancho de pulso. Esto lo haremos con un módulo de PWM. Además de eso, validando el comportamiento de las señales y el desfase del encoder a través de un osciloscopio gráfico, para lo cual ocuparemos un motor con encoder y un osciloscopio para medir las señales A y B. Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, en esta ocasión les voy a hablar sobre los antecedentes teóricos. En primer lugar tenemos lo que es el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento fundamental en la electrónica que permite la visualización de ondas eléctricas en forma gráfica. Su uso es crucial para el análisis y diagnóstico de circuitos, ya que ofrece información detallada sobre la amplitud, frecuencia y forma de señales eléctricas. Por otra parte tenemos lo que son las compuertas lógicas NOT y AND, que representan la base de la electrónica digital. Con ellas podremos implementar funciones lógicas simples que combinadas permiten construir sistemas más complejos de control. En este caso tenemos las tablas de verdad. Eh, por consiguiente tenemos también lo que es la fuente de 12 volts. Es fundamental en cualquier circuito electrónico ya que asegura el suministro adecuado de energía para todos los componentes conectados. Su estabilidad y capacidad de entrega son clave para el correcto funcionamiento de dispositivos como motores y módulos de control. Por otra parte tenemos lo que es el reductor de voltaje. El reductor de voltaje que ocupamos fue el 7805. Es un regulador que reduce voltajes de entrada de hasta 35 volts y las cambia a 5 volts. Su estabilidad y simplicidad lo convierte en una elección popular para alimentar circuitos eléctricos que requieren un voltaje específico. Por otra parte, también tenemos lo que son los capacitores que se implementaron. Estos se ocuparon más que nada como filtros a ruidos electromagnéticos. En sí son almacenamiento temporal de energía, estabilizan el voltaje del circuito y se utilizan en temporizadores. Por otra parte, tenemos lo que es el motor con encoder. El motor con encoder es un dispositivo que proporciona retroalimentación precisa sobre la posición y velocidad de rotación. Esto lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere un control exacto como robótica y sistemas automatizados. Por otra parte tenemos lo que también se ocupó del osciloscopio al circuito, que son los cables banana caimán. En sí son para las conexiones que se hicieron y pues tiene una versatilidad de varias aplicaciones. Por otra parte tenemos lo que es el generador de PWM, que es un generador de modulación de ancho de pulso. Es crucial para el control preciso de la potencia entregada a dispositivos eléctricos. Permite ajustar la velocidad de motores, la intensidad de luces y otros parámetros en circuitos electrónicos. Módulo de puente H. El módulo de puente H es un componente clave en el control de motores eléctricos. Permite invertir la polaridad de la alimentación, lo que facilita el cambio de dirección y la regulación de la velocidad del motor a través de señales de control. Por último, tenemos lo que se conoce como Deep Switch. En sí son interruptores que facilitan la configuración y personalización de circuitos electrónicos.
Su diseño compacto y funcionalidad los hace ideales para ajustes de hardware en proyectos y prototipos. Buenos días, tardes o noches. Aquí su compañero Samuel Pérez García les explicará acerca de lo que sería el desarrollo experimental de esta práctica. Estamos de acuerdo que tenemos un circuito el cual va a estar compuesto de dos fuentes diferentes de voltaje. Una de ellas va a ser un circuito con 12 voltios alimentado y otro alimentado a 5 voltios. Para esto utilizamos un regulador 7805 conectado de esta manera con capacitores de 0.1 microfaradios, los cuales harán que con una sola fuente de voltaje de 12 voltios lo voy a convertir a una de 5, debido a que hay elementos los cuales no van a poder aguantar 12 voltios, de hecho provocarían una quemadura en nuestro dispositivo, que sería, por ejemplo, las compuertas lógicas, que son elementos de electrónica que se alimentan a 5 voltios. Para el desarrollo de esta práctica utilizaremos lo que sería el generador de PWM, así también un puente H del mismo, el cual va a estar conectado a unas compuertas lógicas, la compuerta AND y la compuerta NOT. También utilizaremos tres resistencias, dos de un valor de 1 kiloohmio y uno de 150 kiloohmios. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a estar conectado al encoder y el encoder, si no mal recordamos, se tiene que alimentar un aproximado de 3 voltios, lo cual sería bastante y quemaría una parte de nuestro circuito. Así también utilizaríamos un osciloscopio. ¿Qué ocurriría aquí? Bueno, conectamos todos nuestros elementos de la siguiente forma. Con un dip switch vamos a conectar un botón de habilitador y otro botón va a ser para el cambio de giro. Un ejemplo, para el botón número 1 sería lo que sería el cambio de giro, el cual, si yo lo activo, va a girar en un sentido, por ejemplo, sentido antihorario. Pero, por ejemplo, si yo la desactivo, va a girar en el sentido que originalmente tenía, que ya sea el sentido antihorario o sentido horario. Pero también necesitamos tener en cuenta que un segundo botón o un segundo interruptor va a hacer que cuando lo prendamos o lo activemos, apagará ahora sí que lo que sería nuestro motor. Y si lo encendemos, va a girar, obviamente, el cual va a estar conectado a una compuerta AND. Al su vez, vamos a tener una de las salidas negadas del primer botón, lo cual nos dará la señal de que si va a girar en un sentido o en el contrario. También tenemos un módulo PWM, el cual nos controlará tanto la frecuencia como el porcentaje del mismo. Así por sí, tenemos entendido que nuestro motor, aparte de que va a realizar un giro, o un cambio de giro más bien, también va a tener un control de velocidad. En este caso, también podemos observar que nuestro puente H va a estar conectado a 5 voltios para que pueda funcionar. Pero a su vez, estamos de acuerdo que el motor puede alimentarse a los 12 voltios. Por lo tanto, utilizando este arreglo de un regulador de voltaje, podemos utilizar una sola fuente, pero ahora sí que teniendo diferentes salidas de la misma, que serían de 12, 5 y 3 voltios. El osciloscopio nos dará una respuesta de manera gráfica cómo es el cambio de giro. Un ejemplo sería lo que sería el giro horario. Si pueden observar en la gráfica azul, tenemos que se atrasa a comparación de la otra gráfica amarilla que se adelanta. Nos da a entender que está girando en el sentido horario. Conforme nosotros con el PWM le vamos aumentando lo que sería el porcentaje de esa frecuencia de 20 Hz, ¿qué ocurre? El ancho de pulso, así como va aumentando, se va haciendo o más grande o más chico, dependiendo de. En cambio, en el giro antihorario, si se dan cuenta, la gráfica azul
pareciera que se está adelantando a comparación de la gráfica amarilla que se está atrasando, dándonos a entender que se hizo un cambio de giro. También tenemos que tener en cuenta que todo esto lo tuvimos que hacer con un osciloscopio que nos prestaron en laboratorio. ¿Y esto para qué? Se preguntarán. Bueno, tanto en el giro horario como en el giro antihorario tenemos la siguiente gráfica, la cual tomamos lecturas del periodo que nos estaba arrojando, como por ejemplo, de 10 a 20% no tuvimos, vaya, una lectura debido a que era una frecuencia demasiado baja a comparación de lo que serían a partir de los 30. Si se dan cuenta, va decreciendo, va empezando desde 240 microsegundos el periodo hasta bajar a los 50. Esto nos da a entender que en teoría debería ser de manera lineal, pero como estamos en una situación más real, más no ideal, quiere decir que nuestra gráfica está bajando, como si fuera una especie de curva. Estos serían nuestros resultados y más adelante mi compañero hablará acerca de las conclusiones que podemos tener acerca de esta práctica. Sí, güey, nada más déjame solo esta patita. Va. ¿A poco le tenemos que agregar tú le agregaste los botones con el de con el dip en lugar de botoncitos? Conclusiones. Durante el desarrollo experimental, se observó que la implementación del puente H permite una gestión eficiente de la potencia bidireccional. El análisis con el osciloscopio fue fundamental para visualizar cómo la señal de 20 kHz proveniente del generador PWM se distribuye hacia las entradas según la lógica de control establecida por las compuertas. Se verificó que el cambio de giro no altera la resolución del encoder, pero sí invierte el desfase entre las señales A y B, lo cual es crítico para la retroalimentación en sistemas de lazo cerrado. Esta práctica demuestra que el control digital mediante compuertas es una solución eficaz para el manejo de actuadores, proporcionando un aislamiento operativo entre la señal de mando y la carga inductiva. En conclusión, se comprobó que el puente HBTS7960 es superior al uso de un solo MOSFET al permitir el control bidireccional y el frenado dinámico del motor. El uso de compuertas AND y NOT permitió condicionar la señal de PWM, asegurando que el motor solo reciba energía en una dirección a la vez, protegiendo la etapa de potencia. Se ratificó la relación directa entre el ciclo de trabajo y la velocidad angular, confirmando que la técnica de PWM es el método más eficiente para la regulación de velocidad en ambos sentidos de giro.